¿cuál es el lema? ¿Cuál es la palabra que Dios trajo para este año? Y me dice, el fuego no se apagará. Y me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando, ¿sabe que en cada iglesia Dios le da una palabra a cada pastor? Y cada iglesia tiene una palabra porque es la palabra que lo va a guiar, la palabra que lo va a hacer crecer, la palabra que lo va a llevar a cada uno a poder de alguna manera a introducirse en ese río de bendición, como decía, que dice la pastora Laura, ¿no? Y todos tenemos que estar ahí, ¿no? Y cuando hablábamos de fuego, lo primero que se me ocurrió es el asado, ¿no? ¿Y a cuánto le gusta el asado? ¿No? A todos les gusta, ¿eh? Y lo curioso es que el asado cuando uno lo prepara, se prepara, ¿no? A veces se juntan algunos hermanos de la iglesia, dice, vamos a juntarnos y vamos a tirar algo a la parrilla, ¿no? Vamos a comer algo, ¿no? Y bueno, cada uno que traiga lo que puede, uno trae pollo, el otro trae un vacío, el otro trae, ¿no es cierto?, unos chinchulines, ¿no? Usted ya se lo va imaginando. Y se arma la parrillada, ¿no? Y ahí uno ya es como que todos están ahí mirando y esperando, ¿no? Pero ¿a cuánto le gusta el asado crudo? ¿Sabe lo que significa el asado crudo? El asado donde usted puso la parrilla, está llena la parrilla, imagínense la parrilla llena. Pone carbón abajo y lo deja ahí. Y llega la hora, dice, bueno, vamos a comer. Entonces ahí el que está preparando, ahí corta la carne cruda, viene y se la pone en un plato. ¿A cuánto le gusta comerla así? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el fuego. Tiene de alguna manera, porque el fuego tiene características. Primero es que la carne, comerla así cruda, significaría estar horas y horas masticando y no poderla digerir. No tiene la energía necesaria que necesitamos, la perdemos. En cambio, cuando pasó por el fuego, mató bacterias que traen enfermedades a nuestro cuerpo. Y por eso es que pasa por el fuego, de tal manera de que uno luego la puede digerir, ¿no? Y es un mito que sale, ¿vio?, de la parrilla cuando empieza a salir, empieza a entrar en cocción la carne, ¿no? Y dígame si no es un olor fragante, ¿no? Dice, qué bueno que está. Todavía le falta un montón, pero uno dice qué bueno que está. Bueno, en la vida espiritual pasa algo similar, donde Dios quiere oler ese olorcito fragante de nuestra vida espiritual, pero en definitiva nos hace pasar por el fuego, y es una área donde nosotros no queremos pasar. Vamos a leer en San Pedro, en el libro de San Pedro, primera de Pedro capítulo 1, algunos versículos para introducirnos en comparar lo que es la vida espiritual con respecto al fuego, con respecto a esto de la carne y todas estas cosas. El capítulo 1 de primera de Pedro, versículo 3, dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, ¿qué dice?, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Diga, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué dice?, salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estos 3 versículos que estamos leyendo, lo primero que Pedro habla a la iglesia y nos habla a nosotros, y nos da una explicación del Evangelio. En primer lugar, habla de renacer a una nueva vida. Cuando nosotros hemos llegado, o tal vez vos estás hoy por primera vez y llegás a una iglesia, bueno, el primer paso que Dios hace hacia una vida espiritual, una vida nueva,
es renacer. Ya hemos tenido un nacimiento natural, pero cuando llegamos a Cristo y lo aceptamos, aceptamos el sacrificio que Él hace en la cruz, renacemos a una vida nueva. Totalmente, una vida nueva para Él. Y donde Él ha muerto, donde Él ha resucitado, para que nosotros tengamos muerte natural, vamos a decir, pero al mismo tiempo una muerte de una vida vieja y renacer a una vida nueva. Y dice la palabra de Dios, de acuerdo a este versículo, el objetivo es heredar un lugar en el cielo. Así dice el apóstol Pedro, heredar un lugar en el cielo, y por la fe que tenés en Dios, por la fe, o sea, por lo que vos creer, por tu confianza en Dios, Él nos protege hasta la salvación. En estos 3 versículos el Señor lo que hace nos marca, vamos a decir, nuestra vida espiritual a través del apóstol Pedro. Pero el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo, pónganse contentos y alégrense por esos 3 versículos donde nos habla de que tenemos un lugar en el cielo y que Dios nos protege a nosotros de ser salvos. ¿Cuánto dicen amén? A veces uno habla de la salvación y piensa que uno dice, bueno, sí, somos salvos, ¿no? Pero no llegamos a entender realmente la profundidad que significa hoy estar aquí y mañana estar en un culto en el cielo, en medio de los ángeles. ¿Se imagina? Difícil imaginar, ¿no? Pero uno tiene que saber que es así. Cosas que tus ojos hoy no ven, lo vas a ver. Por eso es que el Señor nos habla y nos enseña y nos anima y nos dice de alguna manera, pónganse contentos aunque tengan que pasar momentos de pruebas. Estas pruebas, dice Pedro, estas pruebas, la prueba que vos estás pasando, la dificultad, el problema que vos estás pasando, se va a demostrar si nuestra fe es sincera. O sea, la prueba lo que provoca es tu fe. Provoca la autenticidad de tu fe. O sea, si tu fe realmente es auténtica o infingida. Porque a veces uno dice, bueno, sí, yo tengo fe, no, está todo bien, ¿no? Pero nuestro corazón es como que ni nosotros a veces estamos convencidos. Entonces, en las pruebas que uno va pasando, las dificultades, todos pasamos por ahí, todos pasamos por fuego, todos necesitamos pasar, porque el Señor parece que cuando envía fuego en nuestra vida, comienza a sentir olor fragante cuando esa cocción en nuestro cuerpo se va haciendo una realidad. Y como que va eliminando, el fuego de Dios elimina en nosotros el pecado, esas bacterias que nos traen enfermedad, el pecado que nos lleva a ponernos tristes, a estar angustiados. Y el Señor de alguna manera comienza a trabajar en esa área. Y este año que Dios trajo esta palabra, donde el fuego de Dios, el fuego de Dios va a comenzar a quemar impurezas, ¿no? Que de alguna manera nosotros necesitamos eliminar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, a veces decimos, siempre estoy pasando pruebas. Siempre estoy pasando pruebas y a veces como que un poquito nos quejamos. Dice Pedro que aún el oro, para saber la pureza del oro, ¿no es cierto?, tiene que pasar por distintos tratamientos y sobre todo pasa por el fuego.
porque lo elevan a una cierta temperatura donde todas las partículas, todas las sustancias que están pegadas a la pureza del oro, comienzan a quemarse. O sea, es necesario para que ese oro sea puro. Y Dios con nosotros hace lo mismo. Comienza a purificarnos a través de la prueba. Uno a veces quiere llevar una vida en santidad, porque el fuego te va a llevar una vida en santidad. Santidad no significa tener alas de ángel ni tener una aureola. Santidad significa donde vos hacer la voluntad de Dios, donde vos te apartás de todo lo malo, pero hacer todas las cosas buenas. En santidad no es decir, bueno, yo algunas cosas dejé, bueno, pero esta me la voy a llevar conmigo, ¿no? Entonces, por eso es necesario, como le puse el título a esta charla, todo al asador. Hermano, todo al asador. Dígale que está a su lado, todo al asador. Y si algunos se conocen, le hacen así, ¿no? Como diciendo, todo al asador. ¿No? Como diciendo, no dejes nada. Cuando nos juntamos para hacer asado, uno por ahí tiene una parrilla así chiquita y empieza a poner y empieza a hacer lugar, ¿no? No dice, bueno, deja esto. No, todo. Todo. Amontona ahí, ¿no? Total, después eso con el fuego, va quedando lo mejor y se va achicando, entonces va ocupando su lugarcito. Por eso muchas veces es necesario pasar por prueba, es necesario pasar por ese fuego. Si todavía decís, pero yo siempre estoy pasando por el fuego, siempre estoy pasando por el fuego, ¿no será que todavía no pusiste todo en la parrilla? ¿No será que hay cosas de mi vida que de alguna manera están ahí como escondidas, ¿no? Hay cositas que no quiero que nadie las sepa. Hay cosas que solamente yo la conozco y están ahí en mi vida, en mi ser, en mis actitudes. Y uno dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, pero el Señor va a probar tu fe. Este es un año de prueba. Cuando recién la hermana leía sobre el diezmo, dice, probadme. Dice, y el Señor va a estar probando tu vida. Hay algo que cuando leía esta palabra me llamaba la atención, la vida de 3 jóvenes que están en la Biblia, allí en el capítulo 3 de Daniel, y pensaba, y yo decía, ¿cómo es posible que 3 jóvenes lo metieron dentro de un horno de fuego y no se quemaron? Claro, uno dice, bueno, Dios estuvo ahí, Dios, estaba la protección de Dios, ¿no? Dice en el capítulo de Daniel que el rey, Nabucodonosor, ¿no? Era un rey que de alguna manera tenía otros dioses y todos querían que a él lo adoren. Y este rey querían que todos se arrodillaran y todos le rindieran culto a él. Y dice que habían unos jóvenes, amigos de Daniel, que tenían un concepto claro en cuanto a quien ellos adoraban, ¿no? O sea, de alguna manera no querían contaminarse con nada, porque ellos de alguna manera ellos querían demostrar su fe. Y dice que como ellos no lo hacían, como ellos negaban lo malo, sabían lo que era malo y lo negaron, y ellos comenzaron a acercarse y estaban cada vez más cerca de Dios, ellos podían tener en claro a quienes adoraban, a quienes servían. O sea que la vida espiritual de ellos era una vida donde su fe estaba puesta en Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿dónde estaba puesta nuestra fe? Y uno dice, sí, en Dios, pero ¿en todo o en parte? O vas a separar algo, vas a poner en la parrilla y otro lo vas a sacar que quede ahí crudita. No, uno tiene que todo. Uno tiene que ir todo. Y me llamaba la atención la vida de estos jóvenes porque dice el capítulo 3, yo se lo voy a leer. Dice, estos 3 jóvenes, dice, respondieron al rey y dice que
no es necesario que respondamos sobre el tema, sobre este asunto, porque el rey dijo, ustedes tienen que ir, meterse adentro del horno, ¿no? Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir adorando a nuestro Dios, como diciendo, de alguna manera, no dudaban en su fe. Aún en medio del problema, ellos no dudaban. Sabía cuál iba a ser el fin de ellos, pero de alguna manera ellos no dudaban, mantenían su fe. Dice, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, decían ellos. Y aún de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Sabe que muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar con situaciones donde se van a levantar muchas estatuas en nuestra vida. Mucha idolatría, algo que va a querer ocupar el lugar de Dios. Y ahí es cuando, en definitiva, vos vas a ver tu fe probada delante de Dios. Una fe donde te lleve a mantenerte aún en medio del problema, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por ese fuego de Dios para salir de los problemas y de las dificultades. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20 que tomó unos hombres grandotes y dice, vayan y agarren a esos 3 jóvenes y tírenlos dentro del horno para que ahí no quede nada. Y dice la Biblia que estos hombres tomaron a estos 3 jóvenes y fueron, y apenas que lo tiraron, se acercaron, dice que el fuego salió de tal manera, era tan intenso, que los quemó y los mató. Y quedaron ahí fulminados, ¿no? Fuera del horno. Y los 3 jóvenes lo tiraron adentro. Y todos estaban esperando, de alguna manera, a ver cómo se iban desintegrando, ¿no? Vamos a decir, estos jóvenes. Y dice la palabra de Dios que el rey miraba y observaba. Y en un momento dijo, ¿no eran 3 lo que metimos en el horno? Y todos dijeron, sí, eran 3, pero yo veo 4. Porque veo uno que hay diferente y sobre todas las cosas, ellos están caminando por el medio del fuego y el fuego no los quema. Yo no sé si vos estás en el horno. No sé. Si estás en la puerta, te están por tirar, estás adentro. Pero lo que sé que cuando tu fe está puesta en Dios, el fuego no te va a quemar. No hay duda que estos hombres eran probados a través de su fe, eran hombres ya jóvenes, decididos. Ellos le dijeron al rey, nosotros diga lo que diga, haga lo que haga, nosotros vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y aún tenemos fe y confianza que Dios nos va a sacar de este problema. Y yo digo, ¿por qué lo tiraron a estos 3 jóvenes adentro del horno y los que estaban afuera se quemaron mientras que los jóvenes estaban adentro caminando? Porque aquellos que están en el fuego de Dios, ningún fuego los quema. ¿Cuántos dicen amén? A ver si me pueden entender. Cuando vos estás en el fuego de Dios, ningún problema puede afectarte. Nada te puede derribar, nada te puede tirar. Porque el fuego de Dios es un fuego que te va a preparar. Cuando vos camines dentro de ese problema, dentro de dificultad, dentro de ese horno, aún habiendo fuego, no te va a hacer nada. Veo que algunos hermanos dicen, estoy pasando esta prueba y están pasando pruebas tremendas. Pero usted lo ve y sí, pero yo sé que Dios está, yo sé que Dios me va a sacar de esta situación, yo sé que Dios me... Y están continuamente demostrando una fe auténtica. El fuego no le va a hacer nada, el problema no lo va a afectar, no te va a apartar.
Cuando uno entra en el fuego de Dios y está ahí, y cualquier cosita que pasa, yo no voy mal a la iglesia. No me puedo congregar, no me puedo concentrar. Y estamos ahí en una actitud como que todo parece que nos cuesta orar la palabra de Dios, nos cuesta leerla, nos cuesta buscar de Dios, nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué? Porque apenas nos toca un poquito de fuego, ya es como que nos sentimos quemados, como estos hombres. Estos hombres fueron totalmente quemados porque nunca habían experimentado lo que era el fuego. Sin embargo, estos jóvenes ya habían experimentado. Por eso ellos entraron y comenzaron a caminar. Y por supuesto que Dios siempre va a estar acompañándote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten acompañados por Dios? Aún estando dentro del horno, ¿eh? Yo creo que este año, por la palabra que el Señor trajo a la iglesia, tenés que poner todo en la parrilla, hermano. Ponelo todo al asador. ¿Sabe qué significa eso? Tu vida, tu economía, tu matrimonio, tu familia. Hay enojo, ponelo en el asador. Hay enfermedad, todo. Todas esas cosas hay que ponerlo. La soledad, la depresión, la tristeza. Si tenés vicios y no podés dejarlo y estás viniendo a la iglesia, ponelo en el asador. Deja que se consuma. Porque eso no te va a dejar avanzar. Es como decía yo, comer la carne cruda es como que me va a contaminar, algo me va a hacer, me va a traer una enfermedad. Y muchas veces esos pecados que Dios quiere quemar, nuestra religiosidad, todas esas cosas, va a provocar que de alguna manera yo me sienta afectado. Pero creo que este año, como la palabra de Dios lo trae, y si pones todo al asador, si pones toda tu vida en el fuego de Dios, hermano, nada te va a pasar. Al contrario, vas a caminar por el fuego más intenso, pero sobre todas las cosas Dios va a estar y Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios va a hacer cosas grandes sobre tu familia, pero poné tu confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. ¿Cuánto necesitan ser aprobados por Dios? Tenés que decidir poner toda tu vida en las manos de Dios. Y vas a tener la bendición de Dios. Vas a tener la bendición de Dios. Este es el año de ustedes, de esta congregación. Dios trajo esta palabra y no la trajo por casualidad. Lo trajo porque los ama. Lo hubiese dicho el pastor, hubiese traído otra palabra, ¿no? Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Y quiere lo mejor para vos. Por eso yo te animo en este año 2020, tan nombrado, que seguramente tiene un propósito. Que si vos te pones arriba de esa parrilla, que Dios consuma todo lo que no te deja avanzar, toda duda, todo problema, toda dificultad, hermano, vas a poder vencer. Es un año de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es un año de victoria. El Señor nosotros también nos dio una palabra y estamos también en ese tiempo de victoria, de conquista, tiempo de poseer. Bueno, pero el Señor creo que este año es un año tremendo para la iglesia. Un año donde Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que profetizar, dijimos. Y cuando uno dice, porque Dios tiene cosas grandes para vos, amén. Ese amén es una profecía. Estoy profetizando que esa palabra es para mi vida. Pero acordate, Dios nos hizo renacer, entregó su vida. En Cristo también fue y entregó todo. En la cruz del Calvario
No dijo es parte, no, entregó todo. Murió, sufrió, pero resucitó, tuvo vida, para que nosotros tengamos vida. Para que vos puedas tener y yo un lugarcito en el cielo. Y Él dice que a través de nuestra fe, Él nos da seguridad. Este es un año donde Dios te va a estar acompañando. Este es un año donde Dios seguramente va a estar preparando tu corazón, va a cambiar tu pensamiento. Hay un nuevo nacer. Vos naciste de nuevo. Para que Dios pueda hacer algo grande sobre tu vida. ¿Te vas a animar a poner todo en el asador? ¿Seguro? Algunos dicen, no, pastor, aunque sea un puchito a la noche, yo soy feliz. No, todo, hermano, todo. Nuestra forma de hablar. A veces decimos, claro, venimos trayendo del mundo. Cuando uno llega al Señor, no es que vos llegás, recibís al Señor, el Señor ya te promete la salvación, pero después viene el proceso de que uno se va formando, ¿no? Y uno ya habla y a veces está acostumbrado a decir malas palabras. Y es común para el que no tiene a Cristo, ¿no? Pero uno después cuando ya está en el camino de Dios, a veces cosas como va dejando que Dios la vaya quemando. Si uno todavía la mantiene es porque todavía esa parte no la puso en la parrilla. Póngala. Las actitudes, los enojos. Qué lindo, hermano, saber que tenemos un Dios que puede cambiar nuestras vidas. En todos nosotros, de alguna manera, el Señor nos está cambiando. Así que yo te animo este año a seguir en este tiempo de Dios, a seguir en este tiempo donde Dios seguramente te está mandando un poquito de fuego. Pero ese fuego va a comenzar tu vida a tener olor fragante y ser aprobado delante de Dios. Eso es lo más importante.